Vivimos en un mundo donde el ego domina la mayoría de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Nos identificamos con lo que poseemos, con lo que logramos, con lo que los demás piensan de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si descubrieras que el ego no es más que una ilusión? O aquello con lo que te identificas no es realmente quién eres. El ego es una construcción mental que busca reafirmarse constantemente. Lo vemos reflejado en nuestras relaciones personales, en nuestro entorno laboral, familiar y a gran escala, en la política global. Grandes mandatarios han tomado decisiones cruciales para la historia de la humanidad no desde la objetividad, sino desde la necesidad de preservar su imagen, de reafirmar su poder, de ser reconocidos como figuras de autoridad y dominio. La geopolítica está llena de ejemplos donde el ego ha inclinado la balanza hacia conflictos innecesarios, donde la diplomacia ha sido eclipsada por la necesidad de superioridad. Por ejemplo, cuando líderes de grandes potencias interactúan, a menudo lo hacen desde la competencia en lugar de la cooperación. Las decisiones en torno a alianzas económicas, tratados de paz o conflictos bélicos han estado influenciadas no solo por los intereses de un país, sino por el deseo personal de los mandatarios de consolidar su legado, de demostrar fortaleza ante sus adversarios, o de no ceder ante la posibilidad de verse como débiles ante su pueblo. En muchas ocasiones, negociaciones que podrían haber evitado enfrentamientos han sido desestimadas debido a que una de las partes no quería perder frente a la otra, cuando en realidad, lo que se habría logrado con una decisión ecuánime habría sido un beneficio mutuo. El ego, en estos casos, se convierte en una barrera para la evolución social y política. Nos impide ver con claridad lo que realmente importa y nos arrastra a un juego de apariencias y autoafirmación. Es por ello que, tanto en la política global como en nuestra vida cotidiana, aprender a reconocer y trascender el ego es una necesidad imperante para lograr equilibrio, paz y crecimiento genuino. En este video, exploraremos la naturaleza del ego, cómo se forma, por qué nos atrapa en una constante lucha por la validación y el control, y lo más importante, cómo liberarnos de sus cadenas para encontrar una paz verdadera. Pero realmente, ¿qué es el ego? El ego es esa voz persistente en nuestra cabeza que nos dice quiénes somos, que define nuestra identidad en términos de logros pasados, posesiones materiales, y cómo nos perciben los demás. Nos hace creer que estamos separados del mundo, que somos algo distinto, que necesitamos constantemente validación para sentirnos completos. Nos lleva a identificarnos con las historias que nos contamos sobre nuestra vida. Soy exitoso porque tengo esto, soy mejor que tal persona porque logré aquello, o incluso, no soy suficiente porque no tengo lo que otros tienen. Estas son narrativas que nuestra mente crea, que adoptamos como nuestra identidad, pero ¿es esto realmente cierto? ¿Es esto todo lo que somos? El ego juega un papel fundamental en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Desde que somos pequeños, aprendemos a definirnos a través de nuestras experiencias y a través de la forma en que otros nos ven. Nos condicionan a pensar que nuestro valor radica en lo que hemos alcanzado o en lo que poseemos. Sin embargo, esto solo refuerza una idea equivocada de quiénes somos realmente. Imagina que el ego es como una máscara que nos ponemos, un disfraz que nos ayuda a encajar en el mundo y a buscar reconocimiento. Nos movemos por la vida con esta máscara, tratando de ser alguien que creemos que otros quieren que seamos, olvidando que debajo de todo eso, hay una esencia pura y única que no necesita aprobación ni validación externa. La sensación de no ser suficiente nace del ego, pues constantemente nos está diciendo que necesitamos más, que no hemos llegado a lo que deberíamos ser. El ego nos mantiene atrapados en una lucha interminable por obtener, por alcanzar algo que siempre parece estar fuera de nuestro alcance. Este proceso no es algo que suceda de la noche a la mañana, es una construcción que hemos ido formando con los años.
Desde la infancia, nos enseñan a valorarnos a través de comparaciones. El niño que tiene más juguetes es el afortunado, el que recibe más aplausos es el exitoso, el que destaca en la escuela es el inteligente. Pero, ¿por qué necesitamos estar en competencia con los demás para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que estas comparaciones son solo una ilusión creada por nuestra mente? El ego se alimenta de esas comparaciones, de esas opiniones externas, pero ¿realmente define lo que somos? El ego crea una identidad falsa, basada en lo que tenemos o lo que los demás piensan de nosotros. Nos hace creer que somos nuestras pertenencias, nuestras victorias o fracasos. Pero la verdad es que el ego es solo un mecanismo de defensa, un conjunto de ideas y creencias que hemos construido con el tiempo para tratar de protegernos del miedo a la insignificancia. Es fundamental entender que el ego no es nuestro verdadero ser. Es solo un reflejo de nuestras inseguridades y miedos. El verdadero yo es mucho más que las historias que nos contamos o las etiquetas que los demás nos ponen. El ego está diseñado para mantenernos en la ilusión, mientras que nuestra esencia auténtica solo puede ser descubierta cuando dejamos de aferrarnos a esas historias y expectativas impuestas. La pregunta es, ¿realmente estamos dispuestos a dejar ir esas construcciones del ego y descubrir quiénes somos más allá de las apariencias? ¿Estamos listos para ser nosotros mismos sin la necesidad de las etiquetas, las comparaciones o las validaciones externas? El ego no solo nos define, también es la causa de gran parte de nuestro sufrimiento. Esta construcción mental nos mantiene atrapados en un ciclo constante de insatisfacción, de búsqueda de validación externa y de miedo a perder lo que hemos acumulado. La idea de que necesitamos algo más para ser felices o completos se genera desde el ego, y esta idea se convierte en una prisión mental. El ego nos dice que debemos ser perfectos, que debemos mantener una imagen intachable ante los demás, que debemos tener el control sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Pero todo esto nos aleja de la paz interna, porque nos mantiene atrapados en el deseo constante de validación, reconocimiento y aceptación de los demás. Este mecanismo del ego nos impulsa a competir, a compararnos con los demás y a acumular posesiones o logros para sentirnos valiosos. Pero el problema es que cuando basamos nuestra valía en lo externo, nunca encontramos satisfacción completa. Si no alcanzamos lo que el ego nos dice que necesitamos, nos sentimos vacíos, frustrados, ansiosos. Y, cuando alcanzamos esos logros, el ego siempre nos pide más, haciendo que la satisfacción sea solo temporal. Una historia budista ilustra este punto de manera sencilla pero profunda. Un hombre llega al maestro y le dice: «Maestro, sufro porque no me siento valorado por los demás». El maestro le responde: «Si te quitas la máscara del ego y simplemente eres, sin esperar nada, el sufrimiento desaparecerá». Este diálogo refleja una verdad fundamental: el sufrimiento del ego nace de nuestra constante necesidad de reconocimiento y validación externa. Cuanto más dependemos de la aprobación de los demás, más nos alejamos de nuestra esencia auténtica, y más nos sumimos en el sufrimiento. El ego nos hace pensar que debemos ser algo más de lo que somos, que necesitamos ser perfectos, que necesitamos tener todo bajo control, lo que crea una gran tensión y ansiedad en nuestra vida diaria. La realidad es que el ego busca protegernos, pero en su intento por hacerlo, nos hace prisioneros de nuestros miedos y expectativas. En lugar de enfrentarnos al mundo con una mente abierta y compasiva, el ego nos impulsa a defender nuestras creencias, a proteger nuestra imagen y a rechazar cualquier cosa que percibamos como amenaza. Este comportamiento nos hace caer en una constante lucha interna, donde nunca nos sentimos lo suficientemente buenos o completos. La raíz de este sufrimiento se encuentra en el apego a las expectativas del ego, el apego a las opiniones de los demás, el apego a lo que creemos que necesitamos para ser felices. Cuando algo de esto se pierde,
el ego reacciona con ansiedad, miedo o ira, porque su sentido de identidad se ve amenazado. Por ejemplo, si una persona pierde su estatus social o su riqueza, el ego puede generar una crisis de identidad, llevándola a sentirse vacía o insuficiente. En realidad, el ego nos mantiene alejados de la paz verdadera porque nos impulsa a vivir en el futuro o el pasado, nunca en el presente. Nos hace creer que solo cuando logremos algo o cuando recibamos la aprobación de los demás, seremos felices y completos. Pero esta es solo una ilusión. La felicidad que el ego promete es efímera, y está siempre fuera de nuestro alcance, porque depende de factores externos, de comparaciones y de la validación de los demás. Cuando nos liberamos del control del ego, podemos empezar a experimentar una paz que no depende de lo que tenemos o de cómo nos ven los demás. La verdadera paz proviene de la aceptación de quienes somos en esencia, sin máscaras ni comparaciones. Cuando dejamos ir las expectativas del ego, podemos comenzar a vivir plenamente, aquí y ahora, sin miedo al juicio o a la pérdida. ¿Cómo el ego controla nuestra vida? El ego se manifiesta de muchas formas, y a menudo lo hace sin que lo notemos, llevándonos a vivir de acuerdo con sus dictados en lugar de con nuestra verdadera esencia. A través de sus diversas manifestaciones, el ego nos aleja del momento presente, proyectándonos constantemente al pasado o al futuro, y dejándonos atrapados en una lucha interna que nos impide disfrutar de la paz y la plenitud que ya están disponibles para nosotros. Una de las formas más comunes en que el ego se manifiesta es a través del miedo. El ego nos hace creer que debemos preocuparnos constantemente por lo que los demás piensan de nosotros. Nos pregunta, ¿qué pensarán si hago esto? ¿O qué pasará si no cumplo con las expectativas de los demás? Este miedo nos limita, nos paraliza y nos impide actuar auténticamente. Nos hace vivir para satisfacer las expectativas ajenas, y en el proceso, perdemos nuestra conexión con lo que realmente deseamos o necesitamos. El miedo se convierte en una sombra constante en nuestra vida, atrapándonos en pensamientos y preocupaciones que, en muchos casos, nunca se materializan. Vivir bajo el control del miedo, alimentado por el ego, nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad y dudas. Pero al comprender que este miedo proviene del ego, podemos empezar a soltar su control y a vivir más libremente. Otra manifestación del ego es el apego. Este sentimiento de necesidad de aferrarse a lo que tenemos, ya sean objetos, relaciones, estatus o logros, es una de las formas más poderosas en que el ego nos controla. Nos dice, si pierdo esto, ¿qué seré sin ello? El apego al ego nos hace pensar que nuestra identidad está atada a lo que poseemos, y esto nos sumerge en un profundo miedo a la pérdida. Este apego no solo se refiere a las posesiones materiales, sino también a las relaciones o incluso a nuestra propia imagen. Nos convencemos de que necesitamos tener a ciertas personas en nuestra vida para ser felices o exitosos, o que debemos mantener una determinada apariencia o estatus social para sentirnos valiosos. El apego, por lo tanto, nos limita, porque nos hace creer que necesitamos algo fuera de nosotros para sentirnos completos. Pero cuando dejamos ir ese apego, descubrimos que nuestra verdadera esencia no depende de lo que tenemos o de lo que otros piensan de nosotros. El ego también se manifiesta a través de la comparación. Nos hace creer que debemos medir nuestro valor en relación con los demás. Pensamos, necesito demostrar que soy mejor que esa persona, o si no soy más exitoso que los demás, no soy lo suficientemente bueno. Esta constante comparación nos arrastra a una competencia interna sin fin, que no tiene otro propósito que alimentar el ego y mantenernos atrapados en una carrera interminable. La comparación nos aleja de nuestra autenticidad y nos lleva a vivir según un estándar externo, ignorando lo que realmente somos y lo que necesitamos para ser felices. El ego nos engaña haciéndonos creer que el éxito de otros disminuye el nuestro, cuando en realidad,
que el verdadero éxito es ser auténtico y fiel a uno mismo. Al dejar de compararnos, descubrimos que no hay competencia, solo crecimiento y autenticidad. Finalmente, el ego se manifiesta a través del orgullo. El ego nos dice, no puedo admitir que me equivoqué, o si reconozco mis errores, perderé mi estatus o poder ante los demás. El orgullo nos lleva a cerrar las puertas al aprendizaje y al crecimiento personal, porque nos impide ver nuestras debilidades y errores. El ego nos hace creer que la perfección es la única opción, cuando en realidad, el verdadero crecimiento radica en la aceptación de nuestra humanidad, de nuestros errores y de nuestras imperfecciones. El orgullo nos aleja de la humildad y de la capacidad de aprender de las experiencias. Cuando dejamos de lado el orgullo, abrimos un espacio para la verdadera conexión con los demás y con nosotros mismos. Aprendemos a ser vulnerables y auténticos, lo que nos permite crecer y sanar. En resumen, el ego nos aleja del momento presente. Nos mantiene atrapados en el miedo, en el apego, en la comparación y en el orgullo. Nos impide disfrutar de lo único real, el ahora. Cuando estamos demasiado enfocados en lo que los demás piensan de nosotros, en lo que creemos que necesitamos para ser felices o en lo que los demás tienen, perdemos nuestra capacidad de experimentar el presente con total plenitud. Para liberarnos del control del ego, debemos aprender a vivir en el momento, a soltar el miedo, el apego, la comparación y el orgullo. Solo entonces podremos conectar con nuestra verdadera esencia, una esencia que está más allá de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, y de lo que otros piensan de nosotros. El momento presente es todo lo que tenemos, y es en este momento donde reside nuestra verdadera paz. La buena noticia es que el ego no es quien realmente eres. El ego es solo un programa mental, una construcción de la mente que se ha formado a lo largo de nuestra vida. Nos lleva a identificarnos con lo que no somos y a vivir bajo sus reglas, pero la verdad es que, cuando aprendemos a observarlo con atención, nos damos cuenta de que no tiene control real sobre nuestra esencia profunda. El ego es un fenómeno pasajero que solo existe porque nosotros le damos poder. Cuando entendemos que el ego no es nuestra verdadera identidad, comenzamos a liberarnos de su influencia y a experimentar una paz que proviene de nuestro ser más auténtico. Liberarse del ego no significa rechazarlo o negarlo, sino simplemente aprender a observarlo sin identificarnos con él. Una de las primeras prácticas para lograr esta liberación es observar nuestros pensamientos. A menudo, el ego se manifiesta en nuestra mente como una corriente constante de juicios, comparaciones y preocupaciones. Nos dice que no somos suficientes, que necesitamos ser mejores, que debemos cumplir con expectativas que no son nuestras. El primer paso es reconocer cuando el ego está tomando el control. Te comparas constantemente con los demás. Te preocupas demasiado por lo que otros piensan de ti. Si alguna vez te encuentras en esta situación, simplemente observa esos pensamientos sin juzgarte, reconociendo que no son más que ecos del ego. La clave está en el observador, no en los pensamientos. Cuanto más practiques esta observación, más fácil será separarte de esos pensamientos y verlos como lo que realmente son, solo pensamientos pasajeros. Al dejar de identificarnos con ellos, comenzamos a encontrar un espacio interior donde la paz puede florecer. La mente ya no tiene que ser el campo de batalla del ego. Al observar tus pensamientos, te das cuenta de que no tienes que seguir cada uno de ellos. Puedes elegir cuál merece tu atención y cuál debes dejar ir. Otra práctica esencial es la humildad. El ego nos dice que necesitamos demostrar algo a los demás para ser valiosos, que debemos ganar la aprobación externa para sentirnos completos. Pero la verdad es que no necesitas demostrar nada a nadie. Eres valioso por el simple hecho de existir. Tu valor no depende de lo que hayas logrado ni de lo que otros piensen de ti. La humildad no es debilidad,
sino una comprensión profunda de que no estamos separados de los demás. Todos somos humanos, con nuestras fortalezas y debilidades. Practicar la humildad significa dejar ir la necesidad de sentir que debemos ser mejores que los demás o tener más que ellos para ser considerados valiosos. La tercera práctica fundamental es dejar ir la necesidad de control. El ego busca tener control sobre todo, sobre cómo nos ven los demás, sobre lo que sucede en nuestras vidas, sobre nuestras emociones. El miedo al futuro y la necesidad de controlar todo lo que ocurre nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad y sufrimiento. La liberación ocurre cuando entendemos que no todo está en nuestras manos, y eso está bien. La vida no está diseñada para ser controlada, está diseñada para ser vivida. Fluir con la vida en lugar de resistirse a ella es uno de los actos más poderosos de liberación del ego. Cuanto más tratamos de controlar, más nos alejamos de la paz. Cuanto más permitimos que las cosas sucedan de manera natural, más nos alineamos con el flujo de la vida y descubrimos una paz profunda en nuestro interior. Finalmente, la práctica más liberadora es vivir el presente. El ego solo existe en la mente. Nos lleva constantemente hacia el pasado o hacia el futuro, generando remordimientos por lo que hicimos o preocupaciones por lo que aún no ha ocurrido. Pero el ego no existe en el ahora. El ahora es el único momento real que tenemos. Cuando nos anclamos en el presente, el ego pierde su poder sobre nosotros, porque no puede existir en un espacio donde solo hay aceptación y conciencia del momento actual. Vivir en el presente nos conecta con nuestra verdadera esencia, nos permite experimentar la vida tal como es, sin las distorsiones que el ego crea. Cuando dejamos ir las historias que el ego nos cuenta y nos enfocamos en el aquí y ahora, encontramos la paz que siempre hemos buscado. El ego se disuelve en el presente, porque no puede existir cuando estamos completamente conectados con nuestra esencia verdadera. Vivir en el ahora es el antídoto perfecto para la angustia del ego, porque nos permite descansar en la paz que reside en nuestra verdadera naturaleza. Para finalizar, el ego no es tu enemigo, pero tampoco eres tú. Es solo una herramienta de la mente, una creación que utilizamos para navegar en el mundo material, pero si no la manejamos con conciencia, terminará manejándonos a nosotros. El ego se alimenta de la ilusión de separación, de la idea de que necesitamos algo más para ser completos. Nos hace creer que somos nuestras posesiones, nuestros logros, y, más aún, lo que otros piensan de nosotros. Nos define en base a lo que tenemos, no a lo que somos. Sin embargo, cuando aprendemos a soltar la identificación con el ego, nos damos cuenta de que nuestra verdadera paz no proviene de lo que poseemos ni de cómo los demás nos perciben, sino de lo que somos en esencia. Nuestra verdadera naturaleza no está atada a las expectativas o a las comparaciones. La paz está en el momento presente, en aceptar lo que somos sin necesidad de cambiar, de demostrar o de cumplir con estándares externos. Al observar el ego, vemos que no es más que una construcción mental que se ha ido formando con el tiempo, un mecanismo de defensa que, aunque inicialmente útil, se convierte en una prisión que limita nuestra capacidad de experimentar la vida plenamente. El ego nos aleja de nuestra autenticidad, nos aleja del amor incondicional hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando nos dejamos atrapar por sus demandas, nos mantenemos en un ciclo de insatisfacción, siempre buscando más, siempre queriendo más, pero nunca sintiéndonos completos. La verdadera libertad llega cuando aprendemos a observar el ego sin identificarnos con él. Cuando dejamos de perseguir lo que el ego nos dice que necesitamos para ser felices y empezamos a disfrutar de la hora, descubrimos que la paz está en aceptar nuestra esencia, sin etiquetas, sin comparaciones, sin juicio. La paz no está en el futuro, ni en el pasado, ni en los logros, ni en las posesiones. La paz está en el presente, en el aquí y ahora,
y es una paz que surge cuando nos liberamos del control del ego. Este es el viaje hacia la libertad y la autenticidad. El ego no es el enemigo, pero debe ser observado y comprendido. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que no somos lo que el ego nos dice que somos. Nosotros somos mucho más, somos seres completos, capaces de vivir en paz, sin necesidad de cumplir con las expectativas ajenas ni con las exigencias del ego. La verdadera paz proviene de ser quienes somos, más allá de las máscaras que el ego crea. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que el ego domina tu vida? ¿Qué prácticas has utilizado para liberarte de él? Esta es una oportunidad para compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros en este viaje hacia la verdadera paz y libertad. Si este video te resonó, suscríbete para más reflexiones sobre espiritualidad y crecimiento personal. Activa la campana para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos más sobre cómo liberarnos de las ataduras del ego y alcanzar una paz profunda que proviene de nuestro ser esencial. Nos vemos en el próximo video.